Vamos a charlar con Magdalena Odarda. Hace mucho que no conversaba con ella. Obviamente ahora tiene funciones en el Ejecutivo Nacional y esto hace que, bueno, tenga responsabilidades a las que atender. Magdalena es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, fue senadora nacional entre el año 2013 y el 2019 por la provincia de Río Negro y nos dispensa estos minutos para charlar y conversar porque la verdad que hemos tenido una noticia muy pero muy interesante, que es la inauguración de la primera sede del instituto en el barrio de Núñez, acá en la ciudad de Buenos Aires, justamente un día como el de la Pachamama. Hola Magdalena, ¿cómo te va? Buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? Bien, bien, Maximiliano, un gusto hablar con vos nuevamente. Qué alegría escucharte, qué alegría escucharte. Bueno, tienen nueva sede, qué interesante esto Sí, que han sí, hecho. es la primera vez que INAI tiene su propio edificio y está en un sitio emblemático como es el Espacio de la Memoria, Ujú. de la ex-ESMA. Es un edificio reciclado, ¿no? Que pertenecía a lo que era aquel centro clandestino en la dictadura militar, y hoy por hoy uno de esos edificios, eh, por supuesto con el apoyo del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los trabajadores, fundamentalmente trabajadoras y trabajadores de nuestro organismo, se pudo, se pudo inaugurar por primera vez después de 36 años el edificio propio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es donde se definen las políticas indígenas en el país. Ujú. Me imagino que haberlo inaugurado el Día de la Pachamama tiene una significación especial para los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí, justamente, esperamos el día 1 de agosto para hacer la inauguración, porque quizá lo más importante de, de todos los actos que se llevaron adelante ese día fue la instalación del primer sitio sagrado en lo que son los jardines, ¿no?, de la Ujú. Exesma, eh, cercanos al edificio de INAI, donde allí se abrió el vientre de la Pachamama. Ujú. Hubo ofrendas hubo casi 500 personas en la inauguración, así que todos pudieron participar y haciendo Sí, me la llegó la ofrenda. invitación, así que la verdad que te lo agradezco, me hubiese encantado Ah, ir, pero bueno, buenísimo. tenía los compromisos del Sí, trabajo, sí, pero la sí, verdad me imagino. que por eso también quería hacerte esta nota, porque me da la sensación que hay situaciones que a veces se vuelven, no son visibles y son cosas buenas que suceden como la que están haciendo Claro, porque ustedes. en este momento, digamos, tan difícil que vive el país, y poder tener este avance en materia de derechos, porque esta va a ser la casa de los pueblos indígenas de toda la Argentina, eh, y, y- y como te decía, todos los 1 de agosto, bueno, se va a, a celebrar el Día de la Pachamama aquí también en la Ujú. Exesma, en plena ciudad de Buenos Aires. Ujú. este, y, y bueno, acompañado con personalidades como Pérez Esquivel, Víctor Heredia, el coro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Charo Bogarín, toda gente que vino a modo de colaboración, Ujú. porque todo fue lo más austero posible, ¿no?, para poder digamos, a la altura de las circunstancias, pero muy conmovedor, sobre todo porque, bueno, este sitio sagrado va a quedar para siempre allí. Todos pudieron tomar la caña con ruda, que es Ujú. tan tradicional en los 1 de agosto, y bueno, y después sí se hizo una distinción a personas indígenas que vienen luchando de hace muchos años, muchos de ellos ancianas, ¿no?, y ancianos indígenas de distintos pueblos, casi de 20, 25 pueblos indígenas de todo el país, que vinieron aquí a Buenos Aires a recibir esta distinción que el Estado le ha entregado. Así que bueno, fue muy, muy emotivo todo el acto, y ya tenemos nuestra casa propia. Bueno, también me gustaría preguntarte por algunas cosas que me parecen importantes destacar. Este programa de Ni un indígena sin DNI, ¿cómo avanza? Bueno, es un programa que tengo entendido se lleva adelante por algunas organizaciones no gubernamentales, Ujú.
pero desde el Estado se está trabajando mucho porque por primera vez hay operativos de distintos organismos nacionales y provinciales donde se instalan en las zonas, sobre todo donde tenemos este flagelo de personas que no tienen DNI, que por lo tanto están totalmente excluidas de los programas sociales, como es la UH, como fue el IFE y como otros programas sociales que son universales, pero al no tener DNI están excluidos de todo. Y entonces estos operativos que lleva adelante INAI con RENAPER, con ANSES, con el área de registro civil de las provincias, como el caso Salta, donde se están llevando adelante, creo que ya llevan 12 operativos, 12 en esta zona donde digamos, está el foco de la problemática. Y bueno, seguimos trabajando en eso porque no queremos terminar nuestra gestión bueno, con este número tan doloroso de personas que aún no tienen DNI, ¿no? Y mucha gente mayor que capaz que tiene 60, 70 años y no tiene su DNI, ha estado siempre excluido, eternamente excluido de todos los derechos que la democracia le otorga. Niños que también no tienen DNI, bueno, es un problema que inclusive los mismos líderes indígenas están trabajando mucho en eso. Sabés que uno de los lugares más lindos de la Argentina es Salta y digamos el turismo se mueve mucho en esa provincia. Aquellos que van a Salta, lo primeros que quieren ir a ver son justamente las momias que se encontraron en el volcán Llullaillaco, una niña, un niño y un adolescente de más de 500 años, esto fue en el año 1999, que hoy están en perfecto estado de conservación ahí en la plaza principal de Salta. Sé que hay un reclamo importante de los pueblos originarios para que se devuelvan justamente al lugar donde ellos creen que deben estar a los pueblos originarios. ¿Cuál es la posición del INAI al respecto? Bueno, creo que todo el debate que se ha originado durante los últimos meses se ha dado a partir de una decisión de INAI de declarar sitio sagrado al volcán Llullaillaco, que es quizá el sitio sagrado de mayor altura del mundo, ¿no? Donde se pudo declarar sitio sagrado y con eso también un lugar de protección, sobre todo a pedido de las propias comunidades indígenas. Eso es lo importante, ¿no? Que fue a pedido de las propias comunidades indígenas que INAI toma esta decisión y que inclusive está ya publicada en el Boletín Oficial de la Nación. Exacto. A partir de allí, de la declaración de sitio sagrado del volcán Llullaillaco, comienza a debatirse nuevamente el pedido de las comunidades de restituir a los niños del Llullaillaco a sus propias comunidades, tal como lo establece la ley nacional. Inclusive se puso en vigencia se comienza la aplicación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se prohíbe que restos humanos indígenas sean exhibidos en museos privados o museos públicos o en colecciones, sino que deben volver a descansar al territorio y a sus propios pueblos y comunidades. Bueno, en Salta tenemos este caso especial, que de alguna manera hay una exhibición de estos cuerpos humanos. Inclusive se empezaron a conocer muchas historias, sobre todo basadas en testimonios de personas que fueron quienes estuvieron en aquel momento cuando se hizo se hicieron el descubrimiento y se trajeron estos niños que están perfectamente conservados, pero hay una ley nacional. Esa es nuestra posición, por supuesto. Salta, quizá la provincia puede tener una mirada diferente, pero así como nosotros estamos pidiendo la restitución y llevando adelante restituciones a las comunidades de personas cuyos restos aún siguen encontrándose en el Museo Nacional de La Plata.
donde allí inclusive hubo en su momento exhibición de cuerpos humanos y personas, como el caso del loco Inacayal, por ejemplo, que estuvieron allí, y eso se prohibió totalmente, y hoy por hoy no están en exhibición los cuerpos humanos por cumplimiento de la ley nacional, y se están devolviendo a las comunidades, ¿no? Hay pedidos inclusive hasta en Francia, ¿no? Restos que se han llevado de la Argentina y que tienen que devolverlo a sus propias comunidades. Y ojalá eso suceda. Es mucho el trabajo que se está haciendo. Entonces, si bien quizá hoy es un recurso turístico en la provincia de Salta el hecho de que estar en exhibición, bueno, hay que respetar las leyes nacionales y sobre todo también hay que respetar el pedido de sus propios pueblos y las comunidades indígenas, porque bueno, estamos en una democracia y en un Estado de Derecho que exige sobre todo el respeto hacia la interculturalidad tan importante, ¿no? Así que, bueno, es todo un proceso, pero creo que es un debate el que se está dando alrededor de la restitución de los niños del Ilia Iliaco a sus comunidades, es un debate muy rico. Y también están saliendo muchas cosas a la luz que no se conocían y que, bueno, por ese lado también es importante. Bueno, te conocí hace muchos años entrevistándote cuando eras candidata a senadora de Río Negro y después siendo senadora te entrevisté en sendas oportunidades. Sé que te importa mucho la provincia más allá de, digamos, tu cargo que hoy tenés a nivel nacional y te reuniste hace pocos días con el presidente de Trenes Argentinos, con Martín Marinucci, para tratar de conversar si será posible la vuelta del Tren del Valle. Claro, ¿Qué pudiste conversar? Bueno, también es un reclamo histórico recuperar el Tren del Valle, que es el tren que atraviesa la provincia de Río Negro y que también sufrió la política de vaciamiento de los ferrocarriles argentinos en la década del 90 y que hoy solamente funciona el transporte de carga. Y nosotros pretendemos, con los vecinos, las vecinas y con las organizaciones, bueno, ese tren de pasajeros vuelva a ponerse en pie, ¿no? Sobre todo porque en las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que son ciudades que están una pegadita a la otra, hoy por hoy la recuperación del tren de pasajeros sería sumamente importante por las distintas virtudes, ¿no?, que tiene el tren, siendo, bueno, por supuesto un medio de transporte mucho más económico, pero también más ecológico y que además une, en este caso, a las provincias de Río Negro, Neuquén y también a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque se habla en una segunda etapa quizá de recuperar el tren, el trazado completo, ¿no?, que salía de aquí de Plaza Constitución y llegaba hasta la ciudad de Zapala como punta de riel en Neuquén. Así que mi reunión fue para retomar esa lucha, volver a levantar esa bandera, porque hoy por hoy la política ferroviaria del gobierno nacional es muy importante, quizá también le falta visibilización o mayor visibilización, se está haciendo mucho, se están recuperando trenes de pasajeros desde hace años, ¿no? Desde la década del 90 no funcionaban, y la gente está feliz porque el tren lo que genera es eso, ¿no? Es un sentimiento muy fuerte de los argentinos, porque siempre están los hijos de los ferroviarios, los nietos de los ferroviarios, los que añoran lo que fueron las vías las ramales ferroviarios en todo nuestro país, inclusive como parte de nuestra propia soberanía nacional. Entonces, dentro del esquema de esa política ferroviaria de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, nosotros pretendemos y pedimos también que se incluya la recuperación, por lo menos del ramal desde Chipoleti hasta la ciudad rionegrina la localidad de Chichinales, cerca de Villa Regina. Bueno, nos gustaría, por supuesto, que durante esta gestión poder recuperar el tren de pasajeros. Ojalá, Magdalena. La última que te hago, abusando de tu tiempo, y sé que tenemos unos minutos pactados, así que la última, prometo que sea esa.
Contame qué pensás, cómo están tratando los medios de comunicación, sobre todo desde la ciudad de Buenos Aires, el tema de los pueblos mapuches en el sur, y qué posición tenés al respecto. Bueno, una posición muy clara. Yo siento que hay un llamado al odio racial explícito por parte de muchas personalidades, ¿no? Sin ir más lejos, hace unos días escuchábamos el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina llamando delincuentes a los pueblos indígenas, cuando algunos los llaman terroristas. Bueno, todo eso que pareciera que no genera ningún efecto negativo en la sociedad, sí lo genera, porque ha habido muertes de jóvenes indígenas hace poco tiempo en un supermercado en Bariloche. Un señor, porque se enojó porque alguien se adelantó en la cola del supermercado, lo mató directamente, y la víctima era un joven indígena. Entonces todo ese discurso que va calando en ciertos sectores de la sociedad es muy nocivo para la democracia, para un Estado de Derecho que viene a partir de Alfonsín, diría yo, ¿no? Porque allí, cuando surge la ley de creación del INAI y de la primer ley, es la ley 23.302, que determina la política indígena en Argentina, todos los gobiernos democráticos fueron sumando su granito de arena para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que, como dice la Constitución, son preexistentes al Estado y tienen una serie de derechos que son tan importantes como todos los derechos que están comprendidos en la Constitución. Entonces, tratar a los pueblos indígenas de terroristas o delincuentes sin identificar que puede ser que haya actos de violencia por alguna persona en particular, pero no generalizar en cuanto a menospreciar la actuación y sobre todo la actitud pacífica y de colaboración y de trabajo que tienen los pueblos indígenas con el Estado desde los comienzos, ¿no? Porque acordémonos cuando el mismo San Martín estaba a punto de cruzar la cordillera de los Andes y se reunió con distintos loncos mapuches y les pidió autorización para poder cruzar los Andes y además ellos mismos se sumaron a las filas de San Martín, y él mismo lo reconoce, ¿no? Como dijo, nuestros paisanos, los indios, fueron quienes más me ayudaron en esa epopeya. Entonces es muy triste ver este discurso racista, que inclusive sale de voces de diputados, por ejemplo, o de algún otro representante institucional que juró sobre la Constitución y sabe que todas estas expresiones generan consecuencias, y nosotros en este gobierno hemos decidido que no queremos más muertes de jóvenes, de personas indígenas y de no indígenas a causa de reclamos sociales, que hay que buscar siempre la salida del diálogo y de buscar caminos pacíficos para las resoluciones de conflictos, ¿no? ¿Sos de la que pensás que este tema se está instalando adrede por algún tipo de motivación que tal vez uno no sabe por parte de la oposición? Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Uno es el interés por quedarse con las tierras de los pueblos indígenas, de los territorios de los pueblos indígenas, que muchos de ellos están ubicados en lugares de alto valor inmobiliario, son tierras de alto valor inmobiliario, y en muchos de otros, territorios donde a lo mejor parecían lugares que eran aislados y que no tenían riquezas, estaban ubicados en lugares desérticos. Sin embargo, allí quizá se descubrió que hay oro, o se descubrió que hay petróleo, o uranio, por ejemplo, y entonces ahora van por estos territorios. O sea, hay un interés muy marcado en quedarse con lo que es de los pueblos indígenas, como pasó, bueno, en su momento, ¿no? Tenemos hoy declarado
la masacre de Napalpí en la provincia del Chaco como un delito de lesa humanidad por la propia justicia, por ejemplo, o lo que sucedió en Formosa con Rincón Bomba, o lo que sucedió en la mal llamada campaña al desierto con el pueblo mapuche. Pero más allá del interés económico de quitar esas tierras, de quedarse con esas tierras, buscando cualquier mecanismo para quedarse con esos territorios, está el interés de muchos de utilizar a los pueblos indígenas como trampolín político para las próximas elecciones. Porque evidentemente hablar mal de los pueblos indígenas, de nuestros hermanos y hermanas indígenas, pareciera que en algunas encuestas muestran que es redituable en términos electorales. Por eso se hacen encuestas, inclusive nosotros vamos a denunciar a quienes llevan adelante encuestas donde son con consignas sumamente racistas, donde, bueno, por supuesto, seguramente los números indican de esas encuestas de que hay que ubicar a los pueblos indígenas como enemigos, y eso le suma a aquel que quiere ser candidato a algo en las próximas elecciones en base a denostar a los pueblos indígenas, algo muy muy doloroso, ¿no? Que alguien por ser diputado, senador, hable todo el tiempo de los pueblos indígenas, ¿no? Y podemos estudiar algunos casos que son específicos. Vuelven a la escena política con estos discursos racistas y que le hacen tanto daño a la sociedad. Entonces, yo en eso soy muy clara, me toca ser presidenta del organismo de competencia primaria en materia indígena, y mientras yo sea presidenta de este organismo lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir defendiendo con la Constitución en la mano, ¿no? Y con los convenios internacionales que Argentina firmó en su momento y que pareciera que a veces algunos se olvidan de derechos que ya son adquiridos por los pueblos indígenas y que debemos respetarlos. Así que es muy difícil esta lucha, es muy desigual, porque los pueblos indígenas muchas veces no tienen la posibilidad de defenderse ante tanto ataque mediático, pero lo único que nosotros pedimos es que la justicia actúe con aquel que haya infringido la ley, sea indígena o no sea indígena. Se entiende. Pero que de ninguna manera se generalice y se ubique nuevamente, como fue durante el macrismo, a los pueblos indígenas como enemigo interno del propio Estado argentino. Nuestro mensaje tiene que ser siempre de unidad y de paz en una democracia que por supuesto está viviendo momentos difíciles. Tenemos que hermanarnos mucho más los argentinos y argentinas, y los pueblos indígenas son argentinos y argentinas. Así que creo que ese es el mensaje, siempre tiene que ser de paz para confrontar estos mensajes del odio que han generado ya muertos, sobre todo de jóvenes indígenas en nuestro país. Magdalena, gracias por estar siempre. Ya te iré a visitar a la nueva sede. Un abrazo enorme. Ojalá. Un abrazo están invitados todos y todas. Un abrazo muy, muy grande. Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La verdad que una muy interesante nota, hablando y explicando muchos de los temas que tienen que ver con la política indígena de los pueblos originarios en la República Argentina. La verdad que le agradezco muchísimo a Magdalena por esta nota tan extensa, donde hemos podido desarrollar muchos temas que por ahí, por la agenda mediática cotidiana, uno no puede sentarse a pensarlas, a reflexionarlas, a debatirlas y a contárselas a ustedes. Eso es lo que tratamos de hacer, contárselas a ustedes.